Bien, amigos, en un momento tendremos en el aire al embajador dominicano ante el gobierno de Corea del Sur. Nosotros quisiéramos que el ingeniero Cuello nos diga si es una coincidencia que esta señora haya accedido al poder cuando sus símbolos exhibían desde antes sus debilidades. Realmente esta señora y su fracaso político es consonante con el deterioro de la vida institucional inglesa. Deterioro que se acumuló en una monarquía que no sabe ni puede dar pasos atrás. En muy pocas ocasiones un monarca puede dar un paso atrás y retirarse, porque como hizo López Rodríguez aquí, por ejemplo, me voy, tengo más de 75 años, me quedo en mi casa. En la iglesia se puede retirar. En la iglesia más alta hubo un papa que se retiró cuando no podía manejar un determinado problema, que está vivo todavía. Benedicto VI se llama. Y le dio paso a otro. Al siguiente en su votación en el sínodo. Pero el monarca puede abdicar. Pero no abdicó. Entonces ahora tenemos que un muchacho de 72 años consigue su primer empleo y debe administrar una crisis política que se venía incubando precisamente por esa falta de un espacio del poder, de una vigencia en el espacio del poder. O la monarquía sirve para lo que sirve o no debe ser, no puede ser. Y ya esta señora hacía tiempo que estaba vencida y entra un vencido a tutelar el poder, que es la función de la monarquía, donde queda vigente todavía. ¿Y qué influencia tenía esa monarquía en la elección de los primeros ministros? Mira, no es perceptible, pero seguro existía. Pero la hay. Pero seguro, esa es una tutela. Lo que queda es una tutela, es una fantasía del pasado. Pero es la hora de que un país que ha tenido un comportamiento democrático interno ancestral, a pesar de ese anacronismo de la monarquía, le dé paso a una renovación de las fuentes de poder que deben existir. El caso de España es un caso penoso, en que ni resiste la república ni resiste la monarquía. Ambos pierden porque no pueden gobernar, porque no son adecuados, tal vez de más en más lo va siendo por el desarrollo de España, un poder democrático sin un símbolo de pasados anteriores, que ya, en primer lugar, ya no existe ese pasado colonial, ese pasado de la integración de la propia España, que son 6 o 7 naciones distintas, federadas, pero no se manejan como federación, se manejan como Estado y tienen personalidades tan propias como la tiene Cataluña, como la tiene el País Vasco, como la tiene Andalucía. El Brexit tiene que ver con la crisis actual de Reino Unido. El Brexit es un símbolo de la crisis. Inglaterra no acepta ser hermano menor de Europa. Ese es el gran conflicto de Inglaterra y el Brexit, la esencia del conflicto. Que en el Brexit ellos son uno más. Y ellos no, eso no les gusta, eso no lo acepta. La población lo siente así, no la monarquía sola. La población votó por salir de la Unión Europea. Bien. Bien, señores, esa es la posición de José Israel y nosotros quisiéramos darle paso. Apreciación. Darle paso. Uno de los problemas más serios que en estos últimos 50 años, en los últimos 50 años que José y yo tenemos contacto regular, es que yo no conocía a una persona que haya nacido con experiencia. Es una ventaja que siempre me llevó. Sí. Nació con experiencia. Que viene uno dice, ¿de dónde la aprendió? Pero yo creo que viene con la genética. No, nació con experiencia. Entonces es un problema que tú no puedes. Yo me he aprovechado mucho de su consejo, naturalmente, y de su ayuda. Sí. Siempre nos ha tendido la mano. Señores, tenemos al embajador dominicano
ante el gobierno de Corea, que recientemente fue reconocido por el gobierno de Corea del Sur como o el mejor embajador o uno de los mejores embajadores y de las mejores representaciones. Le damos la bienvenida a Federico Cuello. El tema principal, Federico, bienvenido, gracias por estar aquí. El tema principal, muchas gracias por la invitación, es la posibilidad, si tú puedes recordar cuando ascendió al poder el presidente Fernández en el 2004, trajo en un folder una solución al problema energético y consistía en la construcción de 2 plantas que terminaron siendo las 2 plantas de Catalina. Una persona que fue, cuando eso no habían concursos, no habían licitaciones, un dominicano relacionado con él le presentó un proyecto de 2 plantas con financiamiento, pero tan pronto se inició el proceso, no sabemos qué pasó, que pasaron los 8 años del presidente Fernández y no se inició la construcción de esas plantas. Se alegó justamente el financiamiento, que estaba en Singapur, que estaba en China, que estaba en Corea. Pregunta, hasta ahora, Federico, ¿qué posibilidades hay de que Corea del Sur, que tiene ya muy buenas relaciones con República Dominicana a través de importaciones que nosotros realizamos de marcas importantes coreanas, qué posibilidad de que ellos incursionen en energía en República Dominicana? Que 700 megas no es la solución, se necesitan 3 veces más. Adelante. Pues bien, muchas gracias por la invitación. Yo les quiero contar de la primera semana dominicana en Corea, que tuvo un gran componente de energía, y esta pregunta cabe perfectamente dentro de las actividades que realizamos. Corea es el socio que puede solucionar todos los problemas energéticos de la República Dominicana. Tenemos problemas heredados, tenemos problemas urgentes y tenemos problemas del futuro. Los heredados tú los has mencionado, inversiones que no se han hecho. Hay otros heredados que no se mencionan, pero son quizás los más importantes, los problemas de transmisión, las pérdidas de transmisión, que hay pérdidas técnicas y no técnicas, básicamente el robo de la electricidad y el no pago de la electricidad generada y facturada, que alcanza un porcentaje escandaloso, algo así como 36%, una cosa insólita. Pero Corea también puede ser el socio que necesitamos para la transición energética. El mundo vive una transición de los combustibles convencionales a las energías renovables, a las energías alternativas. Corea domina todas las tecnologías. En Corea no hay pérdidas técnicas, y no, sobre todo no técnicas. Todo el mundo paga la luz, el que no paga se la cortan y se acabó. Y además Corea domina las tecnologías de generación alternativa, sea paneles solares, sea energía eólica y sobre todo la que tiene más futuro, la que tiene que ver con el hidrógeno, fabricación de hidrógeno, generación eléctrica a partir de hidrógeno. Pero ahí no para la cosa. Corea domina la tecnología y está disponible en términos comerciales de inmediato en el tema del transporte a partir de energías alternativas también. Esto no es una cosa de élite, porque al final del día los carros que llegan a la República Dominicana, muy poca gente lo puede pagar, sea marca Tesla, sea marca Porsche, sea marca Audi. Esos son carros para gente con los bolsillos muy profundos. Los carros baratos que el pueblo podrá pagar en el futuro, ya lo está fabricando Corea. Pero no solo los carros, sino los autobuses y los camiones a partir de hidrógeno. Entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros con Corea? Todas las posibilidades. Corea nos ayuda a transformar nuestras políticas públicas. Corea nos da la tecnología, no solamente la vende, sino que nos las da porque nos enseña a manejarla y eventualmente a fabricarla. Y por si fuera poco, Corea tiene también el financiamiento. Corea tiene un Exim Bank, un banco de exportación e importación que da una tasa de interés muy favorable, pero además está muy bien posicionado como accionista del Banco Interamericano de Desarrollo,
como accionista del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, como accionista de la CAF. Entonces, a través de todos estos bancos regionales, Corea puede darnos la mano sin tener que darle garantía soberana para financiar todas estas cuantiosas inversiones que tenemos que hacer para limpiar nuestro parque energético, solucionar las carencias que tenemos, resolver los problemas de transmisión. Uno de los resultados más importantes de la Semana Dominicana, esta primera Semana Dominicana, fue una carta de intención que envió el ministro Antonio Almonte, el ministro de Energía, a KEPCO, que es la Corporación Energética de Corea, que lleva desde el 2011 haciéndonos una serie de estudios y de inversiones técnicas y de asistencia técnica en el tema de la transmisión. Entonces ellos dominan totalmente el problema desde el punto de vista de la situación dominicana y tienen la solución. Entonces, a partir de esta carta de intención, yo espero que haya acciones concretas que nos ayuden a nosotros a cerrar esa brecha inagotable de pérdidas que por años y años y años la sociedad dominicana ha tolerado y que se traduce en unos subsidios cuantiosos al sector eléctrico que ha llegado a representar 2% del PIB. Simplemente con cerrar esa brecha, ya el gobierno tendría 2% de recursos para invertir en tantas cosas urgentes que hay que invertir en la República Dominicana. Otros resultados de la Semana Dominicana fue un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Salud y un parque tecnológico de dispositivos médicos que hay en este país, en la ciudad de Daegu. Y los dispositivos médicos son la principal exportación de manufactura de la República Dominicana, tan importante que supera en importancia al oro. Imagínense ustedes, tenemos 35 fábricas de dispositivos médicos en la República Dominicana, pertenecientes a 7 de las 10 principales empresas del mundo, incluyendo Johnson & Johnson, incluyendo Baxter, incluyendo LG de Corea. Entonces, con este parque tecnológico, pues vamos a trabajar para que toda la República Dominicana sea competitiva en el sector de dispositivos médicos, no solo las que están en zonas francas. Embajador. También, sí. Embajador, disculpe. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros los dominicanos para aprovechar esas facilidades de cooperación que nos ofrece Corea del Sur? Pues nosotros tenemos nuestro ordenamiento jurídico y este ordenamiento jurídico establece que todo hay que hacerlo por licitación pública internacional y en esos procedimientos pues todo el mundo compite. A veces los procedimientos se diseñan de forma tal que gana el que ofrece el precio más barato y no necesariamente el que ofrece el paquete más viable económicamente. Recientemente hubo una licitación, por ejemplo, que se decidió en esos términos y resulta que los que ganaron no tenían garantía de suministro de combustible. Entonces yo me pregunto, ¿es sostenible tal decisión? Hay uno de los actores que participó que no fue favorecido por la decisión, que sí tenía no solo financiamiento, sino su suministro de combustible garantizado, el grupo SK, que está asociado con RISEC en la República Dominicana. Y nada, ellos perdieron y ahora están licitando para la tercera planta esta que se está licitando y están dispuestos a desarrollar una relación de largo plazo con la República Dominicana para llevarnos de la mano en esa transición que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, poner las cosas claras y hacer las cosas de forma tal que no solo en la formulación de la licitación, sino en la ejecución de la decisión que se tome al más alto nivel y en condiciones competitivas, pues las cosas sean viables y así no tener que estar renegociando los contratos sobre la marcha, que es lo que trae encarecimiento a largo plazo. Una forma más expedita pudiera ser, pero esto ya corresponde a una decisión de alto nivel que trasciende la posibilidad de cualquier embajador, es que se firme un acuerdo de Estado a Estado, donde nos comprometamos a tener una serie de prioridades con las cuales trabajar y concentrarnos en agotar esa agenda de forma tal que cumplamos con los objetivos que nos hemos fijado. Y quizás esa es la oportunidad que podamos aprovechar para articular mejor nuestra relación. Se está hablando de una alianza estratégica para la seguridad económica entre Corea y la República Dominicana. Esta alianza estratégica puede muy bien cubrir todos estos aspectos que tienen que ver con la transición energética, con la descarbonización de la economía. Tenemos que eliminar la emisión de CO2
en toda la economía, no solamente en el sector eléctrico, no solamente en los transportes. La agricultura emite mucho CO2, el resto de las industrias, los servicios, los hogares. Si se controla la emisión de CO2 de los hogares, se contaminaría, se eliminaría un nivel de contaminación equivalente al del sector energético. Entonces, este es un tema, la digitalización de la economía, la descentralización del desarrollo, todas estas son prioridades conjuntas. Con una alianza estratégica pudiéramos muy bien trabajar y esto serviría de acuerdo de Estado para darle quizá continuidad en el tiempo a un trabajo bilateral que puede ser muy fructífero. Hay un componente importantísimo de esa alianza que debe ser el libre comercio. No tenemos libre comercio con Corea y sin libre comercio no vamos a aportar ni un alfiler. El banano dominicano no es competitivo con el colombiano y no lo es además porque el colombiano tiene libre comercio con Corea, en consecuencia no tiene que pagar 30% de arancel. Bien. Entonces, para nosotros algún día exportar banano orgánico de comercio justo, que es el nicho que dominamos, que eso no lo tiene ni Colombia ni nadie, pues tenemos que eliminar ese arancel del 30%. Bien. Y eso solo se logra en libre comercio. Ellos están en eso. Me consta que hay un gran consenso en la República al respecto, pero tenemos que tomar la decisión. Embajador, mire, durante su permanencia en Europa, usted hizo una semana dominicana, creo que en Londres. Quisiera preguntarle, la celebración de la Semana Dominicana en Corea, ¿qué fecha tendrá? Y si ahí se exponen dos cosas, las necesidades nuestras, las posibilidades de que usemos productos coreanos o la oferta de productos dominicanos al mercado coreano. ¿Cómo es la mecánica? Yo hice 7 semanas dominicanas en Londres y como resultado de ese trabajo, no la hice yo, la hice junto con un equipo de la embajada y con gran apoyo del sector privado, de los cuales se destaca la Cámara Británica de Comercio. Pues como resultado de ese trabajo, se duplicaron las exportaciones dominicanas hacia el Reino Unido y se duplicó el turismo británico hacia la República Dominicana. Yo quisiera dejar un legado comparable en Corea y por eso esta Semana Dominicana que ya celebramos se ha trazado como objetivo lograr esta alianza estratégica. Estamos promoviendo la alianza estratégica para que haya resultados para los dominicanos, para que los dominicanos puedan exportar más, para que República Dominicana pueda beneficiarse de ese mercado, de esa tecnología, de esos productos, y para que las industrias dominicanas tengan un socio que las ayude a hacer las transformaciones que necesitan para ser competitivos hoy y mañana. Hoy podemos ser competitivos si bajamos la energía, pero mañana tenemos que ser competitivos si eliminamos la contaminación. El comercio se va a regir por esos criterios de ahora en adelante, por el contenido de emisiones de carbono. Ya la Unión Europea está adoptando mecanismos que va a discriminar en contra de todo aquel que contamine, porque la Unión Europea dice, nosotros estamos limpiando nuestra economía, pero el resto está como pensándoselo. Entonces aquí va a entrar libre de arancel el que nos mande productos que no contaminen. Fíjense ustedes. Entonces esta semana dominicana fue una semana dominicana muy fructífera, muy activa, muy provechosa. Hubo 4 resultados importantes, 2 memorandos de entendimiento que ya los mencioné, una carta de intención que ya lo mencioné, y un 4º memorando de entendimiento que se va a firmar pronto. Está listo, está aprobado, pero la parte coreana necesita reorganizarse porque hubo un cambio de gobierno y tan pronto termine esa reorganización, tendremos un memorando de entendimiento para el desarrollo nacional equilibrado. ¿Qué significa esto? La descentralización del desarrollo. Esto es algo que está muy en el centro de la agenda del ministro Pavelice, que quiere que el desarrollo le llegue a la gente donde vive la gente, no que se quede concentrado en Santo Domingo. Y los coreanos son unos magos de eso. Hay que ver este país, cómo tiene una infraestructura increíble. Y donde quiera que uno se mueva en este país, Corea, tiene el doble del tamaño de la República Dominicana, pero tiene 51 millones de habitantes. Y pasó de ser un estado fallido en la década del 50, después de la guerra de Corea, a ser la 10ª economía del mundo y la 4ª del Asia. Entonces tenemos mucho que aprender de Corea y este memorándum de entendimiento yo creo que nos va a llevar en esa dirección. Bien, nosotros quisiéramos, aprovechando tu presencia en Londres durante varios años, que nos diga la situación que, aunque no estás allá y hace tiempo que te fuiste, pero conocedor de la política inglesa, cuéntame, ¿qué piensas
y si pudiste escuchar la opinión de nuestro coproductor, el ingeniero Cuello, compartir lo que él opinó sobre la situación de la Unión de Inglaterra, lo que está pasando. Yo quiero hablar en términos personales y que de ninguna manera se interprete mi opinión como la opinión del gobierno dominicano. Esto es una opinión personal de Federico Cuello. Aquí hay, lo que ha pasado en el Reino Unido es ejemplo del rol del financiamiento de campaña. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay unos actores muy poderosos que se llaman los fondos de cobertura, en inglés los hedge funds. Estos hedge funds son dirigidos por gente que está muy involucrada en la política. Y ellos financian partidos, financian candidatos, financian movimientos políticos de acuerdo a sus intereses. Estos hedge funds tienen ganancias cuantiosas todos los años porque apuestan a favor o en contra de las monedas, apuestan a favor o en contra de determinadas acciones en la bolsa de valores. Tienen un montón de mecanismos financieros que les dan cuantiosos beneficios. Esos beneficios van a parar a paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, desde la época del gobierno de Obama y quizá como respuesta a la crisis del 2009, esa crisis financiera terrible que vivió el mundo y que por primera vez le da duro a los países desarrollados, a diferencia de la década de los 90 que le dio duro a ciertos países en vía de desarrollo como Corea, que sufrió muchísimo, pues adoptaron una estrategia para irle cerrando el paso a estos paraísos fiscales y crearon una serie de listas, la lista negra, la lista gris, la lista blanca. Los que quedaban en lista blanca eran los de la Unión Europea y en particular los del Reino Unido. El Reino Unido fue que se inventó el tema de los paraísos fiscales. Casi todos los paraísos fiscales, si ustedes lo ven, son en territorio británico o en territorio de ultramar británico, las Islas Vírgenes, Bermuda, etcétera. Los fondos de cobertura no querían que las directrices europeas que le estaban cercenando la exención fiscal a los paraísos fiscales, se le aplicaran a sus paraísos fiscales donde ellos tenían sus recursos. Y por eso comienzan a financiar una serie de políticos, como un tal Nigel Farage, que es el que encabezaba el Partido Independentista del Reino Unido, UKIP. Este señor llegó a ganar más asientos en el Parlamento Europeo que ningún otro partido británico. Y entonces ahora el Partido Conservador, cuando vio ese resultado en el 2015, dijo, espérate, ¿cómo es la cosa? El UKIP, un partido que no tiene un solo escaño aquí en el Parlamento británico, tiene 25 parlamentarios en el Parlamento Europeo y nosotros nos quedamos con 2 o 3 y el Partido Laborista se quedó con 2 o 3. ¿Cómo es esto? De repente ellos se toman en serio la agenda de un eventual referéndum sobre el Brexit, ¿no? Entonces el Partido Conservador se vuelve más UKIP que el mismo UKIP, absorbe la agenda de UKIP, convoca el referéndum, pensando que iban a ganar la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y resulta que perdieron. Se manufactura una agenda que no existía, porque la oposición a la membresía de la Unión Europea no estaba en la palestra política hasta que UKIP recibe este financiamiento de estas empresas y de repente tiene la palestra en todos los programas de televisión. El hombre estaba de moda, sale en todos los periódicos, primera plana, y lo convierte en un tema nacional, y lo convierte a tal punto que domina las elecciones en el Parlamento Europeo. Y entonces el Partido Conservador convoca el referéndum y pierde el referéndum. Al perder el referéndum, el señor Cameron renuncia y su próximo empleo fue con un fondo de cobertura, ganando 500,000 libras esterlinas al año. O sea, esas cosas, ¿no? Hablan de la puerta giratoria en Estados Unidos, ¿no? Como la gente sale del gobierno al sector privado. Qué casualidad, ¿no? Que los fondos de cobertura financian el voto del Brexit, del referéndum, y que este señor sale a trabajar en un fondo de cobertura. Embajador. Pero ahí no para la cosa. El Partido Conservador se llena entre su militancia de todos estos exmiembros de UKIP. ¿Okay? Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando hay que elegir un candidato a primer ministro, ¿quiénes son los que votan para elegir el candidato a primer ministro? Son los miembros, los militantes. Entonces,
¿Cómo resulta elegida candidata esta señora? Por el voto de los militantes, el voto mayoritario de los militantes. Elige a esta señora que daba continuidad a esa agenda de reducción de impuestos, de seguirse independizando de la Unión Europea, de las pocas cosas que quedan comunes. Y lo primero que hace cuando llega es, en efecto, darle continuidad a esa agenda. Anunciar que va a bajar los impuestos, anunciar que va a eliminar toda una serie de ayudas a la población, porque hay que recortar el presupuesto, hay que quitarle carga al gobierno para poder bajar los impuestos y promover el crecimiento. Y resulta que los mercados británicos rechazaron de golpe y porrazo esta agenda. La libra esterlina prácticamente se puso a la par con el dólar, las bolsas de valores cayeron, el precio de los bonos subió muchísimo, la tasa de interés de los bonos subió muchísimo porque los precios se cayeron, nadie quería comprarlos, los bonos del Tesoro británico, y tuvo el Banco Central, el Banco de Inglaterra, ¿no?, que es el Banco Central del Reino Unido, tuvo que intervenir para comprar los bonos, cuestión de que la cosa no se pasara de las rayas. En consecuencia, esa señora, hubo un periódico que hizo una competencia. ¿Quién va a durar más, la primera ministra o esta lechuga que tenemos aquí? Y efectivamente ganó la lechuga. La lechuga está como una lechuga fresca y la señora ya tuvo que renunciar antes de que la lechuga se pudriera. Esta es la situación. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, van a elegir a otro primer ministro, lo van a elegir esta misma gente que son los que votan, pero ahora le están restringiendo las opciones para que tengan que elegir a gente seria. Ahora, solamente gente que tenga el apoyo de 100 o más parlamentarios va a poder ser candidato. Y entonces eso pues es un primer sedazo, y habrá que ver ahora quién sale primer ministro, pero la realidad es que el Partido Conservador ahora mismo está 30 puntos por debajo del Partido Laborista en las encuestas electorales. Consecuencia, si hoy hubiera unas elecciones, el Partido Conservador estaría fuera del gobierno y prácticamente se quedaría con muy pocos escaños en el Parlamento porque el Partido Laborista arrasaría. Habrá que ver qué va a pasar. Cameron, entre las cosas que hizo durante sus 2 periodos, fue cambiar la ley electoral de forma tal que los gobiernos tuvieran que durar 5 años y solamente el rey puede disolver el parlamento en condiciones muy restringidas. Habrá que ver si tal cosa va a pasar. Embajador, el sistema financiero en Reino Unido tiene un gran peso en toda la economía. El desplome de la libra esterlina, ¿cómo ha afectado la City de Londres? Ha sido fatal porque es una ilustración de la desconfianza que hay a la economía y a todos los instrumentos financieros que ahí se transan. Esto ha reducido dramáticamente la participación británica en los mercados financieros mundiales. Cada vez más transacciones se realizan fuera de Londres. Londres siempre aspiraba a mantener su principalía en Europa a pesar del Brexit en materia financiera. Y estos traspiés totalmente autoinfligidos, es como dispararse en el pie con la pistola. Esto que ha pasado, pues simplemente ha hecho que todo el mundo mire para otro lado. Esto es algo que ha deteriorado los fondos de pensiones, ha deteriorado el mercado de las hipotecas. O sea, gente que estaba pagando su hipoteca poco a poco, ahora de repente se le duplica la tasa de interés por efecto de estas medidas. Esto es algo que le está costando, le está dando en el bolsillo a todo el mundo, ricos y pobres. Entonces, yo espero que prime la cordura. Había otro candidato que fue que quedó en segundo lugar, era el ministro del Tesoro en el gobierno de Johnson, se llama Rishi Sunak. Este señor, cuando él oyó lo que iba a ser el programa de la señora Truss, que acaba de renunciar, dijo, va a pasar todo lo que pasó, él predijo que iba a pasar. Y posiblemente este sea el próximo primer ministro, Rishi Sunak. Apunten ese nombre. Bien. ¿Tiene la guerra de Ucrania algo que ver con lo que está ocurriendo actualmente en Inglaterra, Gran Bretaña? Tiene algo que ver en el sentido de que ha encarecido la energía eléctrica. El suministro ruso era muy importante de gas natural para Europa. Toda Europa dependía del suministro ruso. Al cerrarse la llave del suministro ruso, sea por las sanciones, sea porque los rusos decidieron no suministrarle gas a Europa en respuesta a las sanciones que le impusieron, pues esto ha encarecido el gas natural.
En consecuencia, el costo de la vida en el Reino Unido está por las nubes. O sea, la inflación supera el 10%. La inflación de la factura eléctrica puede llegar a 5.000 libras esterlinas por hogares. Y el gobierno ha tratado de contener el impacto de la elevación en la factura eléctrica, subsidiando, poniéndole un tope. Entonces viene esta señora en un momento donde la energía eléctrica está por las nubes, el gobierno teniendo que subsidiar para aliviarle la carga a los hogares. De repente viene ella y dice, no, yo voy a bajar los impuestos. Eso hace que el subsidio se haga insostenible, ¿no? Entonces tiene que ver en el sentido de que fue un ingrediente de crisis que fue exagerado en su impacto por las medidas que ella adoptó. Y ahora pues estas medidas se han revertido y las cosas están volviendo a su lugar, pero habrá que ver quién resulta elegido y eso será la señal que los mercados necesitan para que las aguas vuelvan a su nivel. Bueno, muchas gracias al ingeniero Federico Alberto Cuello Camilo que nos ha acompañado. El ingeniero es mi papá. Yo soy doctor. El doctor Federico. Gracias, señor embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Corea del Sur. Gracias por tratar. Yo quiero, ¿sí? si me dejan un minuto. Seguro, seguro. Yo no quiero dejar de agradecerles la oportunidad que me han dado de participar. Y en el capítulo de los agradecimientos quiero públicamente reconocer el trabajo titánico de 4 chefs dominicanos que cargaron bien pesado con todo lo que se hizo aquí. Laura Rizek, Edgar Severino, Nicole Baba y Elaine de Wint. También María Marta y su hija Paola Vargas, que hicieron la cena VIP. Y sobre todo, Ron Brugal, Ron Barceló, Oliver y Oliver, que mandaron un montón de cajas de ron que nos permitieron a nosotros pues tener una semana dominicana realmente exitosa. Aquí los coreanos vieron lo que es una fiesta dominicana, vieron lo que es comida dominicana, pero sobre todo probaron unos cócteles deliciosos diseñados por Joel Cabrera. Hubo un montón de empresas que patrocinaron, empresas coreanas, empresas dominicanas como Magna Motor, Plaza Lama, Vía Mar, ¿no? Y las otras que mencioné, Vinícola del Norte, Rizek. Sin el apoyo de estas empresas, pues nada de esto hubiera sido realidad. Las imágenes que están viendo son de los banquetes, lo que servimos. Aquí se comió casabe, se comió chen, se comió chivo, y los coreanos estaban que se chupaban, se bailó merengue en cantidad. Yo, bueno, como buen embajador dominicano, inauguré ahí con mi esposa. Teníamos un combo coreano tocando merengue y bachata en español, o sea, una cosa insólita. En perfecto español, se llama El Combo Sabroso. Fíjense ustedes. ¿Qué me iba a decir a mí? Porque lo que está de moda es el pop coreano, pero resulta que aquí está de moda la música dominicana. Hay 25 academias enseñando bachata. Entonces, realmente da gusto representar el país cuando uno se siente también acogido. Muchísimas gracias y quedo a las órdenes futuras entregas. Eso es lo que se va a bailar durante un buen tiempo allá, la bachata en Corea del Sur. Bien, vamos a hacer una pausa. Gracias, embajador. Nos vemos de nuevo en un momentito.